Los mensajes que intercambiaron Joe Biden y Vladimir Putin suenan a tambores de guerra y parecen mostrar a un mundo que se despeña inexorablemente hacia una tercera guerra mundial, un conflicto que podría darse en términos nucleares. ¿Por qué sonaron a tambores de guerra esos mensajes? ¿Cuáles fueron esos mensajes intercambiados entre el jefe de la Casa Blanca y el jefe del Kremlin en un puñado de horas? El mensaje de Joe Biden fue un acto simbólico muy fuerte, muy contundente. Viajó a Ucrania, apareció en la plaza del Maidán, que es la plaza donde se originó la rebelión antirrusa que hizo caer al último presidente prorruso que hubo en Ucrania, Yanukovych, e inició el avance hacia los gobiernos antirrusos que tomaron medidas para recuperar la soberanía que los prorrusos de Donetsk y Lugansk estaban anulando. Ahí apareció el presidente de los Estados Unidos, acompañado por Volodymyr Zelensky. Ese viaje a Ucrania, esa aparición en Kiev, ese paseo a cielo abierto en la plaza del Maidán, en sí mismo es un mensaje contundente que le dice a Rusia: el apoyo de los Estados Unidos va a continuar, no va a disminuir, no va a perder vigor. Estados Unidos y sus aliados europeos van a seguir enviando armamentos en la cantidad que Ucrania los necesite para mantener la resistencia que desde hace exactamente un año viene manteniendo contra los invasores rusos. Ese es el mensaje contundente. Rusia estaba expectante al cumplirse un año del inicio de esta guerra. ¿Qué mensajes recibía de Occidente? Mensajes de agotamiento, mensajes de querer buscar una salida negociada, o mensajes de que la decisión es continuar en la trinchera hasta lograr el objetivo buscado en términos totales. Y el objetivo buscado totalmente por las potencias de Occidente y por Ucrania es la derrota de Rusia, o equivale a una derrota de Vladimir Putin. ¿Y cuál fue el mensaje de Vladimir Putin que llevó una respuesta también contundente y que también permite vislumbrar no solo la continuidad de este conflicto, que se va volviendo cada vez más sanguinario y destructivo, sino el peligro de que el mundo se despeñe de manera inexorable hacia una tercera guerra mundial? El mensaje de Vladimir Putin también fue que Rusia no va a aflojar, que su ejército va a seguir en los campos de batalla ucraniano, que no va a ceder un milímetro en sus pretensiones, que va a mantener la intensidad de su ofensiva hasta que logre el repliegue total de las fuerzas ucranianas hacia el oeste del país invadido. Y acompañó ese mensaje claro y contundente con un acto aún mucho más amenazante. Suspendió la participación de Rusia en el New START. El START es el último tratado que quedaba en pie de los que buscan la reducción de los arsenales nucleares. El tratado START, que es sobre la reducción de armas nucleares estratégicas, se firmó en Praga en el 2010. Lo firmaron Barack Obama por los Estados Unidos y quien entonces ocupaba la presidencia de Rusia, aunque el jefe máximo era Vladimir Putin, que estaba como primer ministro. El presidente era Medvedev y allá por el 2010 en Praga, junto a Barack Obama, firmaron el START, el Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas. Luego, en el 21,
cada vez con la relación más tensa, o a pesar de que la relación estaba mucho más tensa y que había mucha más desconfianza mutua, el START fue renovado. El New START fue renovado a ese tratado tan crucial, que además es el último que queda en pie en materia de reducción de arsenales nucleares. Acaba de debilitarlo Vladimir Putin al anunciar la suspensión de la participación rusa. Pudo ir más lejos todavía, pudo retirar a Rusia de ese tratado. No llegó tan lejos, pero llegó hasta cerca de la puerta de salida. Suspendió, y esto quiere decir que se reinicia la carrera armamentista en términos nucleares. Lo que Vladimir Putin quiere detener es la provisión de armas que ya llegan a ser de carácter ofensivo. En la primer parte de esta guerra, en el primer tramo de esta guerra, hace exactamente un año, cuando comenzó, las armas que Estados Unidos y sus aliados le enviaron, sobre todo Estados Unidos, le enviaron a los ucranianos, eran puramente defensivas. Los proyectiles antitanques Javelin y los misiles portátiles antiaéreos Stinger. Ya después, en la segunda etapa, la que le permitió a Ucrania liberar el Oblast de Kharkiv en el noreste y también reconquistar una ciudad tan importante como Kherson en el sur, las armas que le envió para que lograra tales cosas Estados Unidos y sus aliados, bueno, ya fueron más de carácter ofensivo. Los obuses de 155 milímetros, que son cruciales en una guerra de este tipo, y los lanzacohetes HIMARS. Luego Vladimir Putin empezó a reclamar armas ofensivas, sobre todo los tanques. Los tanques ya son para avanzar, no para detener, sino para avanzar. Empezó pidiendo los tanques alemanes Leopard. Alemania se demoraba, tenía pesadillas, veía sus divisiones de tanques Panzer invadiendo la Unión Soviética y desatando aquel infierno cuyo mayor culpable fue Hitler. Pero finalmente Alemania cedió y aceptó enviar los Leopards, los tanques alemanes, y permitir a Polonia que le dé los Leopard alemanes que tiene. Francia le va a mandar sus tanques, los Leclerc. 14 tanques le prometió Rishi Sunak, el primer ministro británico. Los tanques británicos son los Challengers, y Estados Unidos les va a mandar los tanques Abrams, que son los más sofisticados de los vehículos blindados de gran porte. Con esas armas, más los aviones de combate que Ucrania está reclamando y que todavía las potencias de la OTAN no le han dicho ni sí ni no, bueno, la guerra escalaría a una fase que Rusia está advirtiendo va a ser inmensamente peligrosa, porque Rusia lo va a considerar un choque directo con la OTAN, y eso habilitaría al uso de las armas nucleares rusas. Así de tensa, así de peligrosa está la situación, con epicentro en Ucrania y con el riesgo de provocar la tan temida Tercera Guerra Mundial.